Segundo contertulio, Jacobo Grinberg, mexicano del 46, doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Autónoma de México, profesor titular de Psicología en la misma universidad, director general del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia de México y autor de 36 libros. Casi deberíamos decir 37 porque está a punto de aparecer. Tenemos allí la portada, Pachita, un libro sobre el chamanismo mexicano. Jacobo Grinberg estuvo aquí en el programa dedicado al holismo y casi no pudo hablar por culpa del bueno de André Malví, el sabio mutante del mundo por montera, que aquel día acaparó la conversación y no dejó abrir el pico a casi nadie. Vamos a ver si hoy tienes más suerte, Jacobo. Este programa nace de una comida, tú lo sabes también como yo. Era una comida en el curso de la cual nos contaste a mí, a Félix Gracia, a Luis Maggi, a José Antonio Campoy, a Isidro Palacios y a algún otro miembro de la redacción de la revista Más Allá y también de la tertulia de El Mundo por Montera. Nos contaste, decía, el experimento culminado con éxito que poco tiempo antes, y a propósito de los modos y maneras de la comunicación directa, sin intervención del lenguaje entre cerebros, habíais llevado a cabo en México. ¿Podrías explicar ese experimento y sus consecuencias al resto de los contertulios y a todos nuestros espectadores? ¿Cómo no? Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca. Trabajamos a oscuras totalmente y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo, es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia, y lo que está indicando es que un cerebro de alguna forma estableció contacto con el otro cerebro en forma directa, y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que
el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo, sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, por darle un nombre a esta red de interacción. Me da vueltas no la cabeza, sino el cerebro, después de oírte, Jacobo. A ver si consigo moderar el resto del programa. Tercer contertulio, José Álvaro Calle, que es muchas cosas. Es físico, o ha sido, ingeniero, médico y psicólogo. Ejerció la enseñanza en las facultades de Ciencias y de Medicina de la Universidad Complutense y actualmente trabaja en un centro médico especializado en patología de la comunicación y es consejero de una empresa privada dedicada a la investigación y explotación de la inteligencia artificial. José Álvaro, ¿en qué medida el impacto de un hecho en un individuo puede modificar drásticamente su personalidad sin que su cerebro sufra ninguna modificación fisiológica? Bien. Después de la explicación que ha hecho Jacobo Grinberg, creo que me facilitará esa explicación lo que quiero yo añadir para justificar la respuesta a la pregunta. Debemos hablar efectivamente de actividad cerebral y actividad mental, no de una manera dualista, tampoco yo diría de una manera casi unívoca, pero en todo caso de una manera desconocida. En lo que no cabe duda es que hay una interacción mente-cerebro que ya nadie discute. Hay una actividad química en el cerebro, hay una actividad electromagnética y hay una actividad, que es la actividad mental, que naturalmente hay que tener muy en cuenta y que es la que, en definitiva, en muchas ocasiones, puede justificar lo que decía Jacobo Grinberg, no entendiéndola como una entidad, como un ente separado, sino como una realidad más. Entonces, ¿puede un hecho importante variar la personalidad? Bueno, yo diría que la pregunta es muy buena porque no tiene por qué aparentemente o inmediatamente modificarse para nada la estructura biofísica y bioquímica del cerebro y sin embargo cambiar radicalmente la personalidad. Voy a poner un caso concreto para aclarar ideas. Una persona ha sido
entrenada maravillosamente, de forma que toda su actividad cerebral sea perfecta. Y además ha mantenido una alimentación perfecta y se ha desarrollado en un ambiente sociocultural también maravilloso. Y un día, con la voz más armoniosa y angelical, incluso yo creo que se le podría decir, como en el chiste por sevillanas, se le podría decir: mira, tu familia ha perecido abrasada en un incendio. Eso es suficiente para trastornar absolutamente el comportamiento en adelante de esa persona, si no estaba preparada su personalidad para resistir tal envite. Y yo diría que eso no tiene nada que ver con la estructura biológica o psicobiológica de la persona. En definitiva, creo que un hecho puede cambiar radicalmente la personalidad y, sin embargo, en principio, no afectar para nada esa estructura biológica. Ahora bien, lo que sí va a pasar es que, como hay una interacción entre la actividad mental y la actividad cerebral, va a repercutir ese impacto vía mental en el resto de la persona, se va a alterar la bioquímica, va a cambiar toda su actividad endocrina, cardiovascular, todo. Las defensas le van a disminuir a esa persona y, en definitiva, esa persona tiene tantas más posibilidades en resistir esos embates duros de la vida cuanto que esté mejor preparado mentalmente. Y ya para terminar, quisiera añadir algo que suena un poco a broma, pero corroborando lo que dice Jacobo Grinberg. Cuando terminemos esta emisión, yo propondría a todos los que estamos aquí y a todos los que nos escuchan que meditaran si nos llevamos a casa cada uno de nosotros nuestra mente, o nos la dejamos aquí, o continúa aquí de alguna forma y en nuestra casa también. Porque este es un problema realmente, yo creo, interesante desde el punto de vista científico y al mismo tiempo filosófico. Se quedan aquí nuestras mentes, nos las llevamos, están aquí y allí. Oye, dímelo, ¿se quedan aquí nuestras mentes o nos las llevamos? Yo diría, hablando con toda brevedad, que se queda aquí y se queda allí. O sea, realmente que permanece en todos los sitios. Cuarto contertulio y miembro habitual del Mundo por Montera, no voy a presentarlo, Antonio Escotado. Antonio, los frenólogos, que con el italiano Lombroso a la cabeza tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y parte del XX, adscribían las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando este a través de un mecanicismo y de un determinismo prácticamente absolutos. Con ello liquidaban el libre albedrío. Hegel, en la fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría que te explayaras un poco sobre estas nociones. Bueno, nos hemos reunido aquí a tratar un tema, como antes comentábamos, atroz. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo que para empezar, aquí, aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos: el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones, o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría
que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente, el espíritu, busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, como medio, y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación originaria, el espíritu se pretende lo contrario, es decir, fin en sí, pura relación, algo irretenible y fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad, en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y, sin embargo, deberíamos atenernos a la sutileza. ¿Por qué es la sutileza el contenido de este asunto? En la medida en que las intervenciones previas de los contertulios son tan excelentes, yo no querría con la mía interrumpir la fluidez de este diálogo. Vamos a ver si tampoco nuestro quinto contertulio la interrumpe. Se trata de otro miembro habitual del Mundo por Monteras, el psiquiatra José María Poveda. José María, hace un mes yo acababa de regresar de Oriente, tú viniste a cenar a casa, estaba también Antonio Escotado, y yo os dije que para mí Oriente era algo así como la Virgen de Lourdes para los tullidos, que llegaba allí y en cuanto colocaba el pie en el aeropuerto de cualquier país oriental, inmediatamente todos mis males, todas mis preocupaciones, todas mis neuras, todas mis dolencias desaparecían como por arte de encantamiento, y que no me lo podía explicar, me lo explicaría si hubieran transcurrido 2 o 3 o 4 días desde mi llegada, pero simplemente al llegar en el mismo instante me parecía bastante extraño. Entonces tú me dijiste algo que me inquietó y que yo ahora te voy a lanzar. Me dijiste, bueno, Fernando, es que tú trabajas sobre todo con el hemisferio derecho del cerebro y en Oriente también tiene más peso en su vida, en su historia, en su cultura, en su civilización, el hemisferio derecho que el izquierdo. Después de eso yo casi me hubiera quitado el hemisferio izquierdo y me hubiera quitado ese que pues tengo en las manos. ¿Qué me querías decir con esta afirmación? Bueno, bien, pues efectivamente una afirmación que era como un mapa para el territorio que es el cerebro y un intento de explicación para ello. Efectivamente, el cerebro, como han apuntado las personas que anteriormente han hablado, es de una complejidad asombrosa. En número de neuronas, pues sería no mucho, pues muchísimo. Cifras de decir, bueno, ¿se imagina usted la plaza de Tiananmen llena de chinos? Bueno, pues 1 millón de plazas de Tiananmen llena de chinos tenemos dentro de la cabeza si nos ponemos a contar las neuronas, cosa que casi no cabe en la cabeza. Entonces, para explicar cómo funciona el cerebro, ¿seríamos capaces de monitorizar a millones de chinos en sus interacciones y hacernos otro mapa de lo que realmente supone la acción de millones de chinos en interacción? Bueno, eso es lo que pretendía el sistema comunista, pero parece que han fracasado. Es complicadísimo. Entonces, lo que te comentaba al hablar de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho es que esto es un modelo de una manera de hablar, un mapa para el territorio del cerebro que puede ser además pues muy matizado. Pero una idea que comprobamos en una serie de experimentos en California hace una serie de años, en los que están pues Sperry, Gazzaniga, Gallin, una serie, Ornstein, sobre quienes ha escrito pues el propio Calle, pues ha escrito sobre ello en el libro que hay de sistema nervioso y sistemas de información. La idea fue que relajábamos a una persona que estaba con un sistema de electroencefalografía colocado y sobre una posición de reposo en el que producía pues ondas básicamente alfa generalizadas, le decíamos, póngase usted ahora a pensar que escribe una carta. Y entonces, en ese momento, la parte izquierda y cierta parte de la parte izquierda del cerebro se desincronizaba, entraba en unos ritmos más rápidos que evidenciaban acción en el cerebro izquierdo en ese momento.
Pero si a esa misma persona, y estamos hablando de diestros, se le pedía, imagínese usted que es como un arquitecto que está diseñando castillos en el aire, tarea que en vez de ser de escribir y racional era una tarea visuoespacial. En ese momento la parte que se desincronizaba era la parte derecha. Entonces, con esto queríamos decir que no se puede hablar de un localizacionismo a lo vasto, pero que lo que encontramos es que las partes que se ponían a trabajar eran distintas según la tarea. Entonces, a partir de ahí se han extrapolado una serie de ideas, que es decir, entonces el hemisferio izquierdo podría ser un modo de procesar la información que utiliza coordenadas verbales de secuencia temporal lineal. O sea, el pensar en el tiempo del reloj sería típico de hemisferio izquierdo, que sería algo muy verbal. Mientras que el hemisferio derecho se manejaría en la realidad con visualizaciones, flashes, un tiempo circular más bien, estados de ánimo no verbalizables fácilmente. Entonces, en este sentido se quiere decir que para un europeo, cuando uno llega a Oriente, está todo como tan difícil de cosificar o de codificar a bote pronto, de ponerle la palabra, que ya el hemisferio izquierdo se desconecta automáticamente. La idea entonces es que el paradigma este del lado izquierdo, analítico, crítico, masculino, activo, occidental, en oposición a un lado derecho, pasivo, femenino, más capaz de recibir, es un paradigma que nos sirve en ocasiones para explicar, por ejemplo, al grupo de Milton Erickson le sirve para explicar la hipnosis. Dicen, en realidad, hipnotizar a alguien es dejarle tranquilo a su hemisferio izquierdo, crítico y tal, dándole un cuanto de razón como a los locos, y entonces cuando te hipnotizan te dicen, ¿le pesa a usted no sé qué? Pues claro que le pesa, siempre me pesa. Y si pacificas al hemisferio izquierdo, pasas al hemisferio derecho de la persona y ya puedes hacer un trabajo de hipnosis. Para explicar incluso la creatividad según Sperry y Gazzaniga. Lo que dicen, un señor es tanto más creativo cuando sepa conectar el hemisferio izquierdo, el verbal, con el derecho. Y entonces, en la medida en que él haga síntesis de estos dos modos de la realidad, claro, el hacer esa síntesis es estar un poco en una frontera, que es lo primero cuando uno cambia de situación. Pues entonces tiene que ser un campo para la creatividad. Y esto lo explicaban a base de conexiones de ambos hemisferios, poniendo en relación cosas que no estaban en relación antes. Y este paradigma sirve finalmente para explicar cosas tan simpáticas como el propio chiste. Según lo cual, el chiste sería como la conexión de dos procesos de la propia realidad que cuando se ponen en contacto, al ver su punto de contacto, se produce una fusión de dos campos que crean humor o que llaman la atención. Porque son dos campos que en sí son consistentes, pero cuando se ponen juntos se disloca la cosa. Quiero decir, dos códigos. Esta es la teoría de Arthur Koestler en un libro muy bonito que se llama El acto de la creación, The Act of Creation. Entonces dice, si el chiste este de que había un señor jugando en la cárcel con sus carceleros a las cartas. Los carceleros, un chiste alemán malísimo, por cierto. Entonces estaba jugando a las cartas con los carceleros. Los carceleros, al ver que este hombre les hacía trampas, le dieron una pata en el culo y lo echaron fuera de la cárcel. Claro, son dos líneas consistentes de pensamiento, pero cuando se ponen juntas pretenden justificar la gracia, ¿no? Entonces, lo que el paradigma llamaba la ruptura de sistema, en cierto modo. Esto es. Bueno, entonces tengo que llegar a la conclusión de que yo soy oriental, femenino y de derechas. Vale. Sexto contertulio, o mejor dicho, contertulia, Dominique Aubier. Francesa de origen y española por vocación, un personaje casi mitológico para quienes desde hace varias décadas nos interesamos por el esoterismo, por el pensamiento mágico, por las religiones esotéricas y por las tradiciones iniciáticas. Es imposible comprimir la vida y la obra de Dominique en unos instantes de presentación del Mundo por Montera. Dominique ha hecho de todo en la vida, ha escrito novelas, se ha interesado por la tauromaquia, intervino en la resistencia francesa, un buen día se instaló en España hace ya casi medio siglo, se instaló en el litoral almeriense, en el litoral de Mojácar, de Carbonera, de Agua Varga, se dedicó allí a la promoción del turismo y se dedicó sobre todo, después de una lectura traumática del Quijote en 1951, a investigar en la estructura talmúdica y cabalística de la obra de Cervantes. Y desde allí, poco a poco, llegó a desembocar, respondiendo siempre a la lectura del Quijote, en este libro monumental, La cara oculta, la cara escondida del cerebro, en 2 volúmenes, que ha aparecido hace pocos meses en Francia y que ha tenido una enorme repercusión en los medios culturales franceses y pienso que dentro de poco lo tendrá también en los españoles. Dominique, tu libro busca el camino de lo que en la Bhagavad Gita de la religión hinduista se llama conocimiento esencial. Dice Krishna a Arjuna en el versículo 2 del canto 7 de la Bhagavad Gita: voy a revelarte sin omitir ni olvidar nada el conocimiento esencial, lo que en sánscrito se llama viñana. Cuando lo hayas recibido no te quedará nada más por aprender en este mundo.
Esto lo dices en la primera página. En la página 20 del segundo volumen explicas que el conocimiento, la gnosis, la iniciación, consiste en tener la tête dans la tête, la cabeza con mayúscula en la cabeza con minúscula, tal y como lo señala un proverbio hebreo a propósito del sabio. Me gustaría que aclararas un poco, en la medida de lo posible, este galimatías y también qué relación guarda todo ello con la cara oculta del cerebro. Pues he sido muy emocionada de oír hablar español con tanta perfección y debo excusarme porque yo hablo un español de campesina, ¿no? El bueno, Pero ese es el bueno, Dominique. espero que sea el No el de bueno, los pero políticos y el de me los perdonarán economistas. todos los errores. En francés sería muchísimo más inteligente que en español, pero el corazón, como tú decías, es muy hispanizado. Pero en francés no se puede escribir. Entonces voy a buscar. He sido muy emocionada por sus intervenciones a todos, porque me han colocado, sin haberlo previsto, en la misma situación que está usted aclarando. ¿Cuál es? Pues uno busca... Dominique, aquí nos tratamos todos de tú, Ah, de tú. como en Carbonera. Perdón, es que el tú me es muy difícil, pero con muchísimo gusto voy a dar del tú al señor Delgado, que tiene pariente en Carbonera que no están oyendo. Entonces, me ha emocionado cuando tú hablaste de la felicidad. Me ha emocionado cuando tú hablaste de esta vida interior en la cual nosotros seríamos neuronas. Me ha emocionado mucho su participación, pero no voy a precisar por qué, porque no soy capaz en español. Me interesó su subtilidad y me ha conmocionado muchísimo su intervención con la izquierda y el derecho. ¿Por qué? Porque la primera cosa que enseña Krishna, pero que también enseña el Talmud y que enseña cualquier tradición, y que la vamos a repartir simbólicamente entre nosotros, es que el cerebro, su primera aplicatura es de ser con dos hemisferos, lo que decía usted, el de derecha y el de izquierda. Pues esta noción que están poniendo tanta pregunta a los científicos, las tradiciones la conocen perfectamente. Y le voy a decir cómo, para que vean que no voy por opiniones, sino por pruebas. ¿Conocen usted la noción de yin-yang? Lo tiene usted en la camisa. El yin lo tiene tú en la camisa. Sí, sí, está aquí. El yin, el yang es la izquierda y la derecha vista por los chinos. Yo lo llevo colgado del cuello. Lo vista por los chinos, pero cómo lo ven los chinos es muy importante. Ven la relación izquierda-derecha en su sinergia complementaria e inversada. Entonces es una manera de sobrever la relación izquierda-derecha en su funcionamiento en general. Si usted consulta la cosmología masdeana, verán aparecer dos palabras que dicen exactamente lo mismo, que es Getik y Menok. El Getik es el estado mental que corresponde al espíritu derecho y el Menok es el motor. Si usted toma el pensamiento mexicano de los Sioux, tienen una noción fabulosa para los antropólogos, que es el tonal y el nahual. El tonal es la parte exterior, espacial, y el nahual es la parte informativa del motor. El tonal es lo nombrable con palabras. El tonal soy yo, y el nahual es mi cerebro. Dentro de mi cerebro, el nahual es la parte motor, la que tiene el lenguaje, y el tonal es la otra. Y se puede seguir en muchas cosas porque el tonal y el nahual al final son cromosomas. Al final los nahual son cromosomas. Pero quiero decir que como toda el mundo de lo posible, sí, lleno de posibilidades. pero la noción, si las tradiciones conocen también la izquierda y la derecha, no es por haberlo visto como ustedes en el escape, así. No. Lo han observado. Y lo han observado en su funcionamiento. Y no solamente hay el tonal y el nahual, pero hay muchas otras cosas. En la Kabbalah y en el Sufí dicen con muchísima precisión la izquierda y la derecha. Es decir, que la noción de orientación, de simetría izquierda y derecha, en las religiones resveladas, en la gnosis judía, cristiana, islámica, la noción va directamente, no con yin-yang, no con interpretación funcionales, sino directo a la noción izquierda y derecha.
Y si ustedes leían el Zohar es un tratado concreto de cómo funciona en sinergia la izquierda y la derecha. Por eso, cuando tú decías que en India se nota una sensibilidad especial, no es porque son más de izquierda o más de derecha en el cerebro, es porque dan toda facilidad a la sinergia y a la dirección, porque la dirección es muy importante, no se va del tonal al nahual, se va del nahual al tonal. Por eso las informaciones que son en el cerebro motor condicionan nuestra comprensión en el cerebro espacial, decimos. Y las tradiciones dicen que no se debe separar. Y hay un chiste, ya que tú hablabas de chiste, chino, que me gusta mucho. Es un monje, ¿tú no eres monje frustrado? Sí, un poco. Pero entonces, un monje que no es frustrado está cogiendo una berenjena en el jardín. Y otro monje lo mira y le dice, tú coges muy bien esta, pero ¿cómo haces para coger la otra? Y el tío se levanta y lo mira con sorpresa. Entonces el monje que ha hecho la observación toma el instrumento del otro y coge una flor. Y el otro le dice, sí, coges tú muy bien la flor, pero ¿cómo tú harías para coger el fruto? Y un tercero monje que viene dice, Señor, hay que coger la flor y la fruta y saber coger los dos, no en el mismo tiempo, sino cada uno siguiendo el otro. Y eso es la gran noción del dentro y del fuera, que es una noción esotérica que parece tan difícil y que no lo es. Es que nosotros cuando tenemos una impresión o una información en el cerebro izquierdo, motor, inmediatamente se trasloca y se convierte en una sensación espacial, tal como se convierte en los cromosomos, el ADN que se convierte en proteína. Hay una transformación del universo verbal lineal en un universo espacial, que eso es el milagro. Ahora, esa es una técnica para memorizar, que enseñaban en algunos sitios. Si uno coge palabras de hemisferio izquierdo y las ve, les es más fácil luego recordarlas. Eso es verdad para los japoneses, pero no creo que sea verdad, por ejemplo, por los hebraicos, para nosotros. Porque los japoneses y los chinos y los indios son regiones de la esfera. Es que antes de hablar de esto me habría gustado precisar una cosa para ti. Pues venga, precisa y así Jacobo contesta. Sí, es que la gran noción esotérica, ya que yo no soy científica, no me pueden contradecir, ¿eh? Tengo suerte. La gran noción cabalística y sufí y gnóstica es la siguiente. El universo es un cerebro, pero el universo en el cual nosotros vivimos es nada más que la mitad de este cerebro, la parte espacial, la larga, como decía usted, es decir, la parte material. Por eso es material, por eso hay todos los mecanismos que conocemos y en este universo, detrás de él, hay la mitad que falta, la mitad verbal, existe. En la Cábala es una noción muy clara en gnosis bíblica porque se llama el príncipe de la cara, el que manda ahí, que no es Dios ni el creador, es la otra parte del cerebro. En son nociones esotéricas, no son nociones científicas, aunque hoy la ciencia va muy cerca, porque el concepto antrópico no sé dónde está aquí, sino es muy cerca. Los científicos son al borde de decir lo mismo. Dicen los esotéricos que en este universo lo que da la forma es el concepto de creación. Y dentro de este universo todo es cerebro. Los ciclos son todos cerebros. Entonces la vida, la Tierra es un cerebro. Y la vida es un cerebro. Pero cuidado, de la vida vemos nada más que una parte. La parte visible, el hemisferio espacial. Y el otro no lo vemos, pero es el que comunica.
Entonces, si don Juan, por ejemplo, dice, la otra vida me vienen a mirar, te vienen a mirar. Claro, porque hay muchas formas de vida que son formas de conciencias que existen en el universo y que participen a la vida y nosotros la podemos seguir, vivir. Entonces, el concepto iniciático es interesante hoy por esta razón, que viene a dar todo lo que prometía la Bhagavad Gita, no una ciencia objetiva, sino una manera global de pensar la ciencia y de integrarla a una síntesis prefabricada, porque hoy si poníamos los científicos con la obligación de hacer su síntesis, se darían muchos dolores de cabeza y creo que nadie lo puede hacer. Porque yo he hecho un estudio, que lo hablo en mi libro, de todas las tentativas oficiales del mundo desde 1950, que son 40 años ya, para buscar la síntesis. Y no hay manera. No hay manera, porque la síntesis no es necesario hacerla, preexiste y está confiada a todas las tradiciones. Y lo que a mí me emociona, y eso lo quiero decir porque soy cabezona, es que es formidable de ver la ciencia y todas las religiones, todos los mitos, todas las tribus, la más mínima tribu de India o de África, saber lo mismo, a condición de saber de qué hablamos. Si hablamos del cerebro como organización, donde la función se impone en la estructura, encontramos que en el mundo no hay que pelear, el mundo entero, en muchos idiomas, en muchas formas de cultura, en muchas expresiones rituales, simbólicas, objetivas, dice lo mismo. Pero hay que buscar los puntos en los cuales esta opinión se hace. Por ejemplo, hablándote a ti de la vida, te he dado un punto de unión. Pero por la felicidad del señor Delgado, se podía decir la misma cosa. La felicidad, tú has dicho, es cuando un cerebro funciona bien. Dominique, ¿me permites que te interrumpa? Sí. Porque se nos está yendo el programa entero. Eres casi peor que André Malví. Yo creo que en vez de seguir el camino de la felicidad, vamos a seguir el camino que había señalado en tu interpelación a Jacobo. Y Jacobo creo que quería decir algo. Y luego el profesor Rodríguez Delgado. Jacobo Grimberg. Bueno, Yo ruego a todos más brevedad en las intervenciones porque se nos va el programa. Perdóname, que no me he dado cuenta. Nada, no te preocupes, pasa siempre. Bueno, ha sido muy interesante escucharlos y yo estoy de acuerdo con Dominique, ¿no? Lo importante es la sinergia. Y yo quisiera relatarles un experimento que hicimos en México, que está íntimamente ligado con algunas de las cosas que se han hablado. Durante varios años estuvimos registrando la actividad del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, y lo que hicimos fue un programa con una computadora, un ordenador, en donde la computadora recibía la información de ambos hemisferios, la comparaba entre sí y dependiendo del resultado de la comparación daba una serie de señales a los sujetos. Por ejemplo, si las formas de onda de los dos hemisferios eran muy parecidas, la computadora daba un tono muy grave, un sonido grave. Si las formas empezaban a ser diferentes, las formas electroencefalográficas, daba un sonido agudo, de tal forma que el sujeto podía conocer, a través de un sistema de retroalimentación sonoro, el estado de su unificación interhemisférica y además aprender a modificar las relaciones interhemisféricas. Podía, por ejemplo, decidir incrementar la correlación interhemisférica yéndose hacia los sonidos graves o decidir incrementar la diferencia, la lateralización, yéndose hacia los sonidos agudos. Esto lo repetimos en más de 30 sujetos durante 3 o 4 años, porque lo que queríamos saber es cuál era la experiencia de la unificación, o sea, qué es lo que sucedía con la psicología del sujeto cuando sus dos hemisferios empezaban a trabajar en forma correlativa. Y lo que en todos los casos los sujetos reportaron es que a medida que se incrementaba la correlación interhemisférica y llegaban entonces los dos hemisferios a trabajar en forma coherente, su sensación era la de llegar o la de tocar un centro yoico, una unidad, un estado interno de quietud, de paz, de coordinación. O sea, había un isomorfismo entre su experiencia subjetiva
y la correlación interhemisférica. En cambio, mientras menos correlación interhemisférica había, los sujetos reportaban una sensación de dispersión, se sentían mal, se sentían que no estaban en unidad. Muy interesante. Los sujetos más entrenados reportaban que cuando lograban controlar a voluntad la correlación interhemisférica, esto es, incrementarla o decrementarla a voluntad, empezaban a sentirse como en una existencia, en un estado, en una localización extracerebral. O sea, no quiero decir que se salían de su cuerpo y veían su cuerpo, sino que sentían que su experiencia estaba localizada en un lugar que ya no era derecho-izquierdo, sino que incluía a ambos. En un segundo experimento, lo que hicimos fue hacer interactuar gentes que normalmente permanecen en un estado de alta correlación interhemisférica. Todos nosotros tenemos oscilaciones en nuestra interacción interhemisférica. No hay, a menos que seamos meditadores veteranos, un estado de continuidad en la correlación interhemisférica. Oscilamos, a veces hay más correlación, a veces hay menos correlación. Tenemos patrones de correlación interhemisférica que seguramente están asociados con nuestros estados de identidad o no identidad, de unificación o no unificación. Entonces, lo que hicimos fue hacer interactuar sujetos que estaban en diferentes niveles de correlación. Y lo que observamos, parecido al experimento de potencial transferido, es que el sujeto que tenía más elevada correlación interhemisférica siempre atraía hacia su nivel al otro sujeto. Esto es en la interacción preverbal, no sin verbalización, simplemente por la sensación de presencia mutua, el sujeto que tenía baja correlación empezaba a aumentarla. Y el que tenía alta correlación disminuía ligeramente su correlación hasta que llegaban a un equilibrio. Y pienso que esto está muy interesante pensarlo en términos de las relaciones entre nosotros los humanos, cómo nos sentimos unos con los otros y hasta dónde el estado de unificación de alguien cambia el ambiente. Yo estoy un poco preocupado, porque yo creo que tenemos una intercomunicación cerebral muy buena quizá entre nosotros, pero ¿tenemos la misma comunicación con esa gente que nos está oyendo, con nuestros telespectadores? Yo creo que no. Y entonces lo que yo propondría aquí es que en vez de tener el seminario de alta altura científica, a mí me está interesando mucho lo que está diciendo todos vosotros, pero mi cerebro está pensando en el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando. Y se le escapa a esta gente un poco lo que estamos hablando. ¿No sería quizá más necesario pensar el cuáles son? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son los estímulos que estructuran el cerebro de la gente que nos está escuchando? Pues claro que las cosas tuyas tienen una enorme importancia, pero eso puede explicar transmisión de pensamiento, maravilloso. Pero el cerebro de toda esta gente, lo importante son, como tú decías, Fernando, los inputs y los outputs, los estímulos sensoriales, y esto es lo que va a formar el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando. Y yo entonces la pregunta que yo haría a todos es, ¿cuáles son los elementos estructurales de mi yo? Del yo de toda esta gente, de todos vosotros. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son las cosas que a ti te dan? No, es que eso es importante por lo que la gente nos está escuchando. Pero ¿puedes dar respuesta a eso? ¿Cómo? ¿Puedes dar respuesta Sí, a eso? Absolutamente sí. Porque el cerebro se estructura, como decía Fernando, por los estímulos sensoriales que nos llegan de fuera. Y esto, un poquito en contra de lo que decía Calle, modifica la estructura anatómica, neuronal y neuroquímica de nuestro propio cerebro. Así es que a esta gente que nos escucha podríamos darle dos consejos. Uno, que alguno de vosotros lo habéis dicho, medita, piensa sobre ti mismo, el nostete ipsum. No es suficiente. Tienes que saber quién eres tú y qué clase de ser humano tú quieres ser. Y este es el consejo práctico para toda esta gente, y es que
iba a decir en las manos, no, en el cerebro. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de estructurar nuestra personalidad con una visión hacia el futuro. Los inputs y luego los outputs, de adentro y de fuera. Y esto estructura nuestro cerebro y esto permite que esta gente que nos está escuchando que cambie, si ellos quieren, sus propias concepciones religiosas, políticas, mentales, de actuación, etc. O sea, y ya con esto acabo, medita y actúa. Y estos son estructuras cerebrales que te permiten modificar tu propia personalidad. Niño o niña, modifícala, medita y actúa. José María Poveda ha sido el primero en levantar el dedo. Sí, que esto de quién eres tú es una pregunta filosófica casi fundamental, pero la respuesta es problemático pensar que pueda ser verbal, que una respuesta verbal agote la respuesta a quién eres tú, y si decimos, ¿quién eres tú? Cerebro, ¿qué sabemos de ti así un poco en plan mínimo, ¿no? Pues de entrada, por ejemplo, MacLean, que es una de las personas que han divulgado una noción también muy interesante, porque hemos dicho, derecho e izquierdo es una visión horizontal del cerebro, pero una visión de niveles del cerebro, la idea de MacLean era que cada uno de nuestros tus incluye, y casi de manera doble, 3 sistemas de cerebros. Incluimos el cerebro y la memoria, si se quiere, y las maneras de ritualizar y de agredir de los reptiles. Nuestro cerebro incluye también, encima de ese cerebro, un segundo cerebro que asume el anterior, pero que actúa a veces en paralelo con él, que es el cerebro del mamífero, dice MacLean, y un tercer cerebro, que es el cerebro humano. El cerebro inicial, el de la serpiente, trabaja solo en el presente, dice él. Son actos como reflejos, como los de la médula espinal. Por eso, por ejemplo, los psicólogos que modifican la conducta no trabajan con serpientes, porque las serpientes no se pueden entrenar, prácticamente no tienen una memoria organizada bien. Los mamíferos ya tienen el pasado incorporado a su sistema de cerebro, organizan la información de manera más sofisticada, son capaces ya de rituales, de emociones, de otras historias. Y un tercer nivel ya es el nivel, digamos, cerebral, frontal, que incluye la capacidad del futuro. Entonces, cada uno de nosotros es varios tus a la vez. Y además independientes, y no siempre conscientes de los otros niveles. Sí y no, porque lo que hay que hacer precisamente es darte cuenta, las cosas de Paul MacLean son muy discutibles, pero bueno, darte cuenta de quién eres tú, y entonces esa conciencia, cambiarte tú si tú quieres. Que tú quieres ser un reptil, pues hijo, pues sélo. Pero para eso tienes que meditar y decidir el propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus emociones, tus pensamientos, sobre todo tus acciones, tus ideologías políticas, tus ideologías religiosas? ¿Estás ya determinado por tus 3 cerebros de una manera ya fatal? No. Y eso es lo que yo les digo. Son posibilidades, grupos de posibilidades. Cambiar. Entonces, piensa un poquito quién eres y cambia si tú quieres cambiar. Eso es perfectamente posible, incluso sin la ayuda de neurocientíficos, ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras. Tú puedes cambiar. Vamos a ver. Ha pedido la palabra Escota, el rastreador, y luego José Álvaro Calle. Pues mira, sin duda a veces la gran densidad de información hace que en su expresión parezca simplismo. La idea de que el cerebro se puede explicar por una llegada de datos que se procesan y salen luego, a mí me parece conectada con una base científica que a su vez no estoy tan seguro de que dure, pero sí que ha sido importante en todo este siglo, la idea de la caja negra. Investigamos un asunto suponiendo que es una caja negra y entonces según se entra y según se sale, así hemos entendido, por ejemplo, lo del reflejo condicionado. Así hemos llegado a entender cosas mucho más importantes como el principio de cómo se reproducen los guisantes en Mendel, pero el cerebro no admite que se le trate como una caja negra, sino que pide que lleguemos, lo abramos y lo investiguemos. Cosa de extraordinaria complejidad. Cuando tú dices medita y piensa en tu cerebro. ¿Pero qué es tu cerebro? Tu cerebro no es más que la representación exterior del principio de la acción, que para empezar tiene bastante poco de tú y yo. O si no, no entendemos, porque el lenguaje, precisamente, por ejemplo, la palabra mesa, no es tu palabra ni mi palabra, es mesa. Es decir, la objetividad del pensamiento es al mismo tiempo su fluidez infinita, el hecho de que es irretenible y sobre todo el hecho de que no es edificante.
el hecho de que no se puede plantear como un consejo a alguien. A mí no me ha gustado de lo que tú has dicho, quiero, perdóname que te diga con todo respeto, que llames a ti mismo, es decir, a un otro, la gente. Y mucho menos que esto se circunscriba a piensa o no piensa. En realidad, creo que si lo pensamos con una cierta objetividad, aquí estamos esta noche con estas luces, no veo ninguna razón para imaginar que meditamos más que los demás. Ni la más mínima. Bueno, es una cosa maravillosa del cerebro, es que nos permite estar en discordancia. Claro. Y lo que yo digo es que hoy día hay unos principios neurobiológicos, que el cerebro es muy complejo, pues claro que sí, pero en esa complejidad hay cosas muy concretas, por ejemplo, la educación, y si tú no sabes neurobiología, tú vas a educar mal a tus niños y a tus alumnos. Neurobiología, educación. Pues estamos aviados, perdona. ¿Eh? Si para ser padre hay que Estamos saber aviados. neurobiología. Un poquito, bueno, no mucha, pero un Neuroquímica. poquitín, hay que saber, para ser padres, hay que saber educación, ¿no? Hay que estar educados. Y si no, tú vas a maleducar a tus niños. A lo que yo digo... Mañana mismo me voy a la Biblioteca Nacional y me pollo toda la neurobiología. No mucha neurología, es muy poquita, es muy sencillita. Pero lo que quiero decir es que hay unos principios muy sencillitos que hay que saber aplicar. Y si no los aplicamos, es la catástrofe de la educación que tenemos en este país y en muchos otros países. Así es que hay una ciencia que es utilizable. ¿Que hay una complejidad? Pues claro que sí. Pero hay una ciencia que hay que saber utilizar. Y si no se sabe utilizar, pues las consecuencias las estamos viendo lo que pasa. Guerras, injusticia social, hambre, paro, 50.000 cosas. Así es que vamos a utilizar nuestra tecnología y nuestra ciencia mirando no al ayer, sino al mañana, con una proyección futurista de lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, este era el consejo que yo le estaba dando a los que nos escuchan. Claro, pero Que hay como que das hacer el algo consejo en vez del positivo para ello. contenido, estamos en el mismo problema de la diferencia entre si el espíritu es un hueso, como decía Lombroso, o no. Sí. Si os parece, vamos a ver lo que nos quiere decir José Álvaro Calle, luego A mí, Domenico a mí Guillén sí y me luego gustaría, Jacobo Grimberg. pienso que es interesante que los que nos estén escuchando reciban una serie de mensajes que les sirvan de reflexión. Entonces, como gran reflexión, a mí me parece que los grandes interrogantes deben plantearse y dejarlos aquí. Por ejemplo, la ciencia más dura, la hardware de la ciencia, como es la física, es al mismo tiempo la más mágica. Eso. Y dice, por ejemplo, la física, identificándose prácticamente con lo que ha dicho Dominique, refiriéndose a la cábala o al sufismo o a la sabiduría oriental en general. La física más moderna de hoy día dice, en el principio, parece el Génesis, Big Bang. antes del Big Bang, ni el espacio ni el tiempo existían, Eso. no ha lugar. Después, la física moderna de hoy día, del año 89 y 90, dice, seguramente podríamos afirmar que si desapareciera la conciencia o consciencia de los seres inteligentes que pueblen el cosmos, seguramente desaparecerían El cosmos. las galaxias, los planetas, el cosmos entero. Dicho de otra forma, sigo con la física moderna, no estoy hablando, lo que pasa es que es una metafísica, suena a metafísica, pero en el sentido más profundo. Sigue la física diciendo, de tal forma que el cosmos posiblemente lo crean, aquí tenemos los espiritualistas, los idealistas de Berkeley, los propios habitantes del cosmos. El mundo Y es otra una cosa, construcción. el espacio, el único latinajo que voy a utilizar es este, el espacio de Minkowski, es el espacio vacío, potencial, lleno de posibilidades. Aparentemente no hay nada, ni siquiera energía. Lo que pasa es que hay energías positivas y negativas compensadas. Y en ese estado la entropía, la perfección es máxima. Y tenemos el Ein Sof de la Cábala. Eso. Cuando se rompe eso, aparecen las energías negativas, aparecen las energías positivas, aparece la degradación del universo, la entropía va aumentando más y más, y hoy día quedan unos retazos del universo primigenio, las supercuerdas.
Esto no lo digo como erudición para que los oigan, sino para que se planteen que entonces la mente, ¿qué es? Pues la mente a lo mejor es una realidad que no obedece perfectamente a las estructuras de espacio y tiempo. Por lo cual, si no obedece a las estructuras de espacio y tiempo, no tenemos por qué empeñarnos en sacar longitudes de onda que entendamos o frecuencias o lo que sea. Claro. En el mismo ser humano hay unas diferencias brutales, como sabéis todos. Mientras que el oído, yo lo comentaba con vosotros, entiende de 6 a 6.000 hercios, en números redondos, la visión es capaz, no es capaz, tiene que estar preparada la nuestra para identificar unas frecuencias que están en los órdenes de cientos de billones, con B, españoles, de hercios. Entonces, yo creo que al espectador sí le llamará la atención el que diga, bueno, pues, como yo decía, la enciclopedia de la ignorancia es tremenda en toda la dinámica de la mente. Bueno, pues es un buen mensaje. Yo quería decir una cosa en relación con todo esto. En la época cuando la humanidad pensaba simbolismo, que son las religiones y la mitad de la gente, porque la gente, y digo la gente, no sé si es la buena palabra, porque quiero decir mis semejantes, todo lo que tenía un cerebro, que sean instruidos o no lo sean, recibían de la fe ciertos conceptos y además su experiencia personal le traía a saber cosas muy profundas. Yo le voy a decir una. En Francia, en los campos de Saintonge, hay un refrán de campesinos que dice: todo lo que pasa, repasa. Es decir, todo lo que viene una vez, viene una segunda vez. Bien, ahora voy a llamar en mi cerebro mi Donde memoria, hubo queda, sí, decimos mi así. memoria talmúdica. Pues mire, es una ley de la hermenéutica bíblica que todo lo que pasa, repasa. Por eso en la Biblia se dice no Moisés, se dice Moisés, Moisés, o se llama Abraham, Abraham. Y además en hebreo, cuando se lee, las palabras son repetidas. Pecado literario en Francia, pero buena ortografía en hebreo. ¿Por qué? Porque las lenguas sagradas, como el hebreo y muchas otras, saben cosas profundas que lo sabían también los campesinos y lo sabe mi Juana en Carbonera, porque eso de pasar y repasar, vaya si lo sabe ella. Todos los gitanos de Carbonera lo saben. Lo saben por su experiencia íntima, porque han mirado su vida. Porque como esta gente no trabajaba mucho, pues pensaba bastante. Y tienen 15 millardos de neuronas, tanto como tú y yo. Y alguna vez lo utilizan mejor que tú y yo en ciertas cosas. Porque en muchos consejos que me dan mi criada Juana, tiene ella razón y no yo. Porque ve, pero ve otra cosa. Pero para ver los mecanismos profundos de la vida, son capaces. Y todas las tradiciones han sido formadas por gente sencillos, que tenían observaciones, sin gran ciencia. Eso no quiero minimizar la ciencia, porque la ciencia viene a confirmar ciertas cosas. Por ejemplo, lo de pasar y repasar, que a mí lo he recibido muchas veces por el chino, porque en China también en la versificación, en nuestra misma versificación. Dominique, vamos a decir pasar y volver a pasar, porque repasar perdona. en español significa otra cosa. Mejor, Sí. pasar, perdona. Pasar y volver a pasar. Esas son la ignorancia mía. Nacimiento se completaba. Un segundo nacimiento que tenía una virtualidad fundamentalmente espiritual. Es decir, que en ese sentido el segundo nacimiento tenía una dimensión religiosa, metafísica muy profunda. En ese sentido, por lo tanto, el tránsito, digamos, el viaje iniciático, era un tránsito que existe en nuestra época, pero a diferencia del mundo tradicional, nuestra época también concibe la vida humana como un tránsito. Sin embargo, en nuestra época ese tránsito no tendría una dimensión metafísica, no tendría una dimensión de alcanzar un más allá, de encontrar la raíz sobrenatural de las cosas y de la vida del hombre, mientras que en ese sentido el mundo tradicional encarrilaría, digamos, el concepto de la iniciación por este camino. El hombre nace natural, nace como ser biológico, necesita de abrirse al mundo del espíritu, por tanto necesita de completarse, y de ahí su segundo nacimiento, que de alguna forma, pues bueno, estamos hablando un poco
de este aspecto aquí esta noche, ¿no? Sí. Emilio, sí. André Malví ha dicho en su introducción algo muy hermoso y muy profundo que se complementa muy bien con lo que tú, Fernando, has ido diciendo. A mí me ha impresionado mucho tu frase de buscar el viaje iniciático, el yo más íntimo. Yo pienso que no importa dónde se vaya, sino que vayas tú, como decía Séneca. Y sobre todo, el viaje no importa la parte que sea, pero que todo viaje exterior se transforme en un viaje iniciático. Y yo pienso en esa misma línea que tú indicabas, Sibila, al principio, porque además hay que felicitarte por la actualidad del tema. En un libro que acaba de salir, está en todas las librerías, se llama Sol y Sombra, del premio pasado Espejo de España, que hablaba de Buñuel y las relaciones con Dalí, habla precisamente de que todos teníamos que hacer el viaje iniciático. Yo creo que todo viaje tendría que ser no solamente una sensación de ver lugares, de ver sitios, sino de morir de algún modo nosotros mismos para buscar ese yo más íntimo de transformarnos. Porque yo pienso que tú lo has dicho, el yo más íntimo, André, cualquier parte, aunque sea pequeña, aunque sea un lugar que tengamos cercano, siempre yo creo que todo viaje iniciático debía de ser un viaje de estreno, de ese estreno de esa persona interna. Tú quizá, André, podrías ampliarnos. Sí, mira, te digo una cosa, es que primero, creo que cuando alguien llega al yo más íntimo, como dices, en realidad llega a los otros, a los demás. Quien llega a la verdad y no llega a los otros, no ha llegado a ningún sitio. El secreto del viaje iniciático es que es una especie de laberinto, en el cual, como bien se sabe, para no perderse, hay que siempre girar en la misma dirección, y que al final el que encuentras no eres tú, es el otro. No un otro en concreto, sino cualquier otro. En realidad, el viaje iniciático fundamentalmente es el encuentro con el diferente. No se puede tener iluminación, no se puede tener la conciencia clara de la armonía entre todo lo que existe, sin primero enfrentarse con el diferente. El encuentro con el diferente y la necesidad de que el diferente tenga todas sus caras, al igual que tenemos cada uno de nosotros, que soñar todas las caras que podríamos tener. Yo soy capaz de soñar que soy tú, o tú, o tú, o ella, pero no lo soy. La iniciación es lo que permite, una vez hecho todo el recorrido, de poder ser cualquier otro que se te enfrente, conocido o desconocido, sin tener que tener pelea para poder tener contacto. En realidad, el viaje iniciático es la materialización de algo increíble, que somos cada uno de nosotros el universo en su totalidad, y que todo lo que hacemos tiene que ver con el universo en su totalidad, y que todo lo que pasa en el universo tiene que ver con nosotros en nuestra reducida función egoísta, ridícula, mediocre y meprisable de tener un documento nacional de identidad. Bueno, pensando un poco con las personas que nos están viendo, perdona un segundo, te interrumpo nada más, con lo de Fernando, en lo de Fernando que me he quedado con la duda, es decir, Fernando tuvo ahí su viaje iniciático, es decir, un viaje iniciático tiene que ser también una ruptura. Sí, yo no me he querido meter con él por un motivo muy sencillo. A mí me ha emocionado. Mira, el primer libro que yo escribí, que se llama L'Ecfol, fue presentado con un texto leído por el príncipe Momar Bettisal, que vino a leer un texto escrito por Leopold Sédar Senghor, del cual acaba de hablar. Yo he vivido muchísimo tiempo en África, mis raíces íntimas están en África, yo me siento hermano a poder ser marido, porque me encantaría realmente serlo, de la pequeña Lucy, de las laderas del río Omo, que probablemente es el inicio mismo de la humanidad. Pienso que Fernando ha tenido la inmensa suerte de poder rodear el plato sin tener que comer lo servido. Yo ya anuncié desde el principio mi intención de guardarme alguna carta en la bocamanta. No tengo que entrar ahí, porque él y yo tenemos en común unos secretos que no le diré y él no me dirá. Hemos vivido lo bastante ambos en zonas ecuatoriales y también en desiertos, como para saber que el importante, si es importante, no tiene palabras. Así que hay ciertos momentos en los cuales el silencio tiene que hablar
en vez que la boca. A vosotros. De todos modos, André, aquí lo que estamos intentando es aclarar un poco a la gente cómo es este tema y de qué va el tema. O sea que haced un esfuerzo para verbalizar lo inefable. Cojo 2 minutos y después dejo. Pienso que como una madre tiene su niño que se cae, lo coge, le da un beso donde le duele, sopla, le canta una cantinela, se pone a respirar con él, se desabrocha, saca a lo mejor la teta o lo que sea, busca el contacto íntimo, olvida un poco que es un ser por su cuenta y que el que sufre es otro ser. Intenta abrir puentes que hacen que sea un ser diferente, más que la suma de los dos y diferente también de la suma de lo que cada uno de los componentes podrían ser. Pues está ya recorriendo casi perfectamente todo lo que la iniciación permite, anuncia y necesita. Y como última cosa diré que la iniciación es inevitable. Naturalmente es inevitable. Lo que pasa es que hablamos de una iniciación. ¿Me permitís un pequeño inciso? Mi maestro decía que iniciados estábamos todos, los que no estábamos era acabaditos. Digamos que los caminos iniciáticos, ya sabemos que todos, la vida es una iniciación, pero estamos hablando de los que se adelantan, digamos, a la vida natural, ¿no? Y entonces que hacen unos recorridos internos y externos, digamos de alguna manera, que les aportan no solamente nuevos conocimientos, sino una nueva forma de ser, una nueva, no sé, la piedra blanca con el nuevo nombre que está en el Apocalipsis, ¿no? Un nombre nuevo. Sibila, yo... ¿No has terminado o no? Sí, creo he terminado, pero además antes, creo que quería hablar Escotado y Basilio Antonio. Baltasar no ha dicho nada y quiero que hablen de sus respectivos miedos. Sí. Que hable Basilio Baltasar. A lo mejor no los han tenido. A lo mejor porque nos lo cuenten. Antonio, estabas Escotado, antes. tú querías decir algo. Sí, pero es un señor. No, Pero era en un momento previo. Era en un momento Recógelo previo. otra vez y tráelo otra vez adelante. Creo que André habló de que al alcanzar la verdad de sí mismo, uno en realidad se sitúa inmediatamente en el terreno de lo que llama el otro. Creo que la diferencia entre uno y otro se basa justamente en la falta de interés por la verdad. En el momento en que el interés por la verdad se hace avasallador, omnipotente, hegemónico, uno está ya en el lugar del otro. El viaje iniciático para mí es básicamente el viaje de la pequeña muerte, de anticipar aquello que da gravedad, seriedad a nuestros actos. Porque imagínate que viviésemos una infinidad de tiempo. Pues podríamos hacer toda suerte de tonterías y no existiría la palabra tontería. La palabra tontería proviene probablemente del movimiento entrópico de lo real que hace que, bueno, que seamos limitados en general. Pensé, lo más oportuno que podemos hacer aquí es que cada cual cuente algo parecido a una iniciación propia. Exactamente. Fernando ha contado con un cierto lujo de detalles circunstanciales una experiencia. Yo he tenido varias experiencias, no sé, desde que me dijiste que este era el tema, me debato angustiosamente en cuanto a cuál sería la oportuna, en cuanto a cuál sería la menos privada. Pienso que es la de este anillo. Este anillo lo llevaba mi madre, es lo único que recuerdo de mi madre. Cuando ella murió, yo estaba en Ibiza, en un bar, y apareció un pequeño indio hindú, y dijo, no por dinero, para mi promoción, señor, ¿qué le grabo? Y yo le dije, délivré, que en francés significa liberado, abierto a lo que acontezca. Y él dijo, I don't speak French, sir, no hablo francés, señor. Y yo dije, bueno, pues ponga released. Y puso ahí con un burrito released y con un cierto matiz entre cursi y hortera añadió un pequeño corazón con una flecha que lo atravesaba. Pasaron los tiempos y estábamos en una casa ibicenca, en una habitación ibicenca encalada, alicatada, como son las habitaciones ibicencas. Y de repente vimos el mar por la ventana como
un trocito de azul y luego lo de arriba era el cielo. Bajamos buscándolo. Al llegar a la playa, no se sabe cómo, la arena se convirtió en una alfombra persa móvil y llena de objetos. Yo me di cuenta que irrumpía lo extraordinario en nuestras vidas. Entonces ella se arrodilló delante de mí y me dijo: ¿qué llevas en la mano? Y yo me quité esto. Pero entonces la miré otra vez, y aunque en Ibiza en aquella época no iba la gente vestida en la playa, la vi cubierta con un velo negro. Miré hacia la izquierda donde ella indicaba y vi un gran tronco de árbol cubierto de sal, reblanquecido, que me pareció la cruz. Saqué rápidamente mis conclusiones entre aquella mujer con el velo negro y la cruz que yacía en la orilla y salí corriendo. Salí corriendo, atravesé el final de la cala y poco antes de atravesar el final de la cala encontré un pescador manco con un anzuelo. Me asusté sobremanera, ya iba asustado sobremanera, corrí todavía más, llegué a la otra playa más amplia que había y entonces cambiaron todos los ánimos. La arena volvió a ser arena, lisa y llana. Oí las voces de la persona que estaba conmigo chillando: Antonio, Antonio, ¿qué pasa? Entré en mi coche, dejé que la otra persona entrase en mi coche. Parece que ascendimos sin necesidad del motor de explosión hasta la vieja casa de donde estábamos. Miré mi mano y vi que quedaba una huella blanca. Dije: ¿cómo es posible? ¿Dónde está mi anillo? Lo único que tengo de mi madre. Y añadí: la tierra. Y ella dijo: no sé. Yo te lo di. Volvimos a la playa, recorrimos la playa, no encontramos nada. Pasaron 20 días. Aquella persona que había estado conmigo fue a las 8 de la mañana a un bar de Ibiza y vio una mano que se posaba en la mesa. En esa mano que se posaba en la mesa estaba este anillo. Y ella dijo: este anillo es de Antonio. Y la otra dijo: no es de Antonio, yo me separé de mi marido. Aquella noche decidí separarme de mi marido y me fui con mi amante. Y allí pasamos la noche en aquella cala y nos salió el sol, y cuando yo bailaba la salida del sol, entonces entró en un dedo de mi pie. Y además, prueba de que es mío, es que dice liberada. Era una mujer francesa. Qué curioso. Oye, sí, te dejo, pero Basilio todavía no... Si es un segundo. Nos has dejado a todos... Porque estáis todos hablando de experiencias propias. Esperad un momento. Perdón un momento. Es medio minuto en terminar. Sí, sí. Medio minuto en terminar. ¿Qué conclusión saqué yo de esto? Que yo había sido un farsante. Que yo nunca había perdido mi anillo. Permites, es muy rápido. Hace de esto unos pocos años me encontré una tarde en Besalú, provincia de Gerona, en la calle, con un coche parado y dentro del coche un niño de 2 años, se llamaba Joffre. Era hijo de Lourdes y Jordi. Estaba muriéndose. Tenía el corazón latiendo a más de 500. Estaba realmente... al final con fibrilación, y me habían llamado. Yo sabía por qué. Fui ahí y me impresionó tanto este niño que empezaba y yo que al final podría acabar, que hice una especie de pacto diciendo: Dios, por favor, mira, vamos a equilibrar. Él pesa 12 kilos, yo peso 100. Vamos a intentar juntar. Le puse la mano encima. Le bajó las pulsaciones. Se puso normal. Y yo empecé a pegar saltos. Murió el niño. Murió muy poco tiempo después. Lo impresionante es que el padre, la madre, los amigos que tenían alrededor, desde este momento, han cambiado de vida. Yo creo que tenemos que ser muy humildes y dejar también sitio a esas almas pequeñas
demasiado luminosas que llegan y que no pueden vivir toda una vida en el aspecto histórico, pero que sí sirven para que de golpe nos demos cuenta que somos los tontos que cogemos una cucharada de mermelada y la vamos extendiendo muy poco a poco sobre muchas rebanadas. Y yo pienso de que si hay una conclusión, y me callaré después, que habría que hacer con todo lo que se ha dicho y se dirá, sería que, por favor, humildad, porque sin humildad no hay iniciación. La iniciación es la tierra en la cual pisas, la lluvia que te cae encima, el sol que se levanta, el frío, el calor, el hambre, el amor. Pero eso es cierto. Bueno, pero ver, el por caso... favor, déjate hablar a Basilio, Sí, es porque verdad. yo quiero Sí, saber... Soy muy prudente cogiendo la palabra, pero cuando me la dan, no la suelto. Bueno, te perseguiré Ya te a ti, avisaremos. entonces. Bueno. A ver, Hombre, Leo. yo la verdad es que soy bastante escéptico respecto al tema del programa, porque escucho vuestras intervenciones con pasión de lector. Y voy a explicarte. Pues ya desde pequeños pues empezamos a rendir un culto y una admiración extraordinaria hacia ese gran género de la literatura que es el género de viajes. Y entonces, bueno, pues uno lee y uno se educa en las formaciones del mundo, en las dimensiones del mundo. Y quizá ahora yo quisiera hacer una rápida selección de 3 volúmenes. El de los viajes de Gulliver, el viaje de Jonathan Swift, el viaje a los imperios del sol y de la luna de Cyrano de Bergerac, y un tercer libro, podría haber más, por ejemplo, El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, pero el tercero yo citaría especialmente el de Kipling, El hombre que pudo reinar. Son 3 libros, son 3 viajes, pero lo verdaderamente sorprendente y la razón por la cual yo no puedo contar ni siquiera mentir acerca de ningún viaje iniciático es que uno sale de casa... Basilio, ¿me permites una puntualización pedante? Por favor. El cuento de Kipling no se llama así, lo que se llama así es la película basada en el cuento de Kipling. El cuento de Kipling se llama La más hermosa historia jamás contada. Y además su Tienes toda la fundamento razón, es tienes toda la reconocimiento masónico. Pero dejarle hablar, por Dios. Sí, Basilio, sí. No tapie de página. Es que, Lo como malo es podéis que ver, te dejes arrebatar la palabra. la humildad será buena para la iniciación, pero no para los debates televisivos. Bueno, Muy bien. No, es que bueno estaría que el cine se comiera A ver, la literatura. A ver, cuenta, no, cuenta. es un fallo mío que además es interesante, pero de todas maneras viene a cuento de lo mismo, porque esa relación entre cine y literatura que algunos pues denuncian con un aparente rigor, yo quizás no sería tan riguroso en eso, pero bueno, no importa. Efectivamente, la novela es de Kipling y la historia es la mía. Y la película de Houston, Entonces, que tampoco es manco. no la he visto, no sé cuál es. Maravillosa, pero el hombre que pudo ser rey. No sé. Bueno. Has perdido Decía, sí, bueno, estos 3 libros, exacto. Entonces uno, si soy humilde me vais a cortar todo el rato. Bueno, entonces uno lee estos 3 libros y sale de casa, ¿verdad?, a conocer el mundo, a conocer el viaje y quizás, probablemente, hipotéticamente, a esa iniciación sobre la que ha estado leyendo tanto. Pero uno no se encuentra absolutamente nada. Uno no encuentra el país de los liliputienses ni ninguna de las grandes regiones que describe Jonathan Swift, y uno empieza a decepcionarse. Uno tampoco encuentra el demonio de Sócrates, ¿verdad?, que se encuentra nuestro gran espadachín Hombre, a Cyrano lo de mejor es que lo Bergerac. buscas donde no está. No, Pero es que, espera, oye, la si me es que- interrumpís, me voy, ¿eh? No, estamos dialogando, esto es hombre. un diálogo. Masturbaciones Oye, esto inglesas. es un diálogo y aquí hay pero una es que relativa yo, libertad. Sí, Yo sí, por creo- supuesto, yo pero si creo yo estoy que- en el apartado de Mira, A ver, exposición de venga, premisas. Dejámoslo, venga, exposición de premisas. Sigue, Bueno, sigue. Entonces uno no encuentra nada. Entonces luego uno lentamente empieza a sospechar que el mundo no sistematiza su escenografía con la misma capacidad arquitectónica con la que lo hace un escritor. Por ejemplo, con la misma capacidad con la que Fernando y Antonio nos han contado sus propios viajes iniciáticos. Entonces, sospechando esto, uno empieza a retraerse y a proponer el viaje más que como la ejecución de un tratado o de una guía, simplemente como el ejercicio de la suspensión del entendimiento, el ejercicio de la suspensión absoluta del entendimiento, buscando simplemente el abandono. Esto es una técnica que yo recomendaría. Es bastante ingrata en la medida en que no permite narratizar la experiencia, pero
quizás nos permitiría descubrir algo que está implícito en el cuento y en la novela. Veo tu mano, es una indicación para que haga un paréntesis. Cuando te paras, me tiro. Simplemente que quiero hablar de la palabra. ¿Y quién reparte la vosotros os, podéis interrumpiros relativamente. Entonces yo pues simplemente no puedo contar ningún viaje iniciático simplemente porque no he tenido ningún viaje iniciático. No he visto absolutamente nada en el mundo que me permita sospechar que tal cosa existe. Pero he leído libros y lo que puedo hablar es de los libros que he leído. Bueno, perdona, pero es que creo que hay un factor importante que se está dejando por alto. Y es que se está identificando viaje iniciático con viaje físico. Con el viaje de la aventura del montañero que se va al pico, al Everest, o va a la Concagua, o va al Himalaya, o cualquier otro que va al oriente o va al occidente. No forzosamente, ni la experiencia que ha contado Antonio ni la que he contado yo eran grandes viajes. Corremos el riesgo de identificar viaje físico con viaje iniciático. Entonces, yo quiero plantearos, por ejemplo, aquí, ¿qué hace un monje que habla también de viaje, de salida del mundo, de búsqueda del paraíso, y sin embargo vive una vida sedentaria en una celda en la que se recluye en el secreto y dice: voy a meditar sobre la muerte, sobre mi propia muerte, para renacer aún más allá? Bueno, Isidro, pero es que precisamente ese secreto, esa soledad, ese ayuno, esa mortificación forman parte del viaje iniciático. Son las pruebas que forman parte del viaje iniciático. Por esto yo quería aclarar que no es que no confundamos en ese sentido viaje físico, es decir, que el viaje iniciático no necesariamente tiene que ser un viaje físico. Puede haber otro tipo de viaje que no es físico. Bueno, y cuando Basilio dice que él no ha emprendido ningún viaje iniciático, yo creo que está olvidando algo fundamental, y que lo ha señalado también André Malví. El viaje iniciático, por definición, es el viaje de la vida, que concluye precisamente en ese rito de paso que es la muerte. Y tú has iniciado, como cada hijo de vecino, el viaje de la vida y te has enfrentado al calor. Y más fuerte que ese, y el viaje de la parte de la vida que es la cultura a la cual se dedica. André, por favor, André. Si me permitís una cosa, creo que él está empezando viaje iniciático hoy. Esto es una estación de viaje iniciático. Punto y aparte. Y yo además te diría... Pienso que es muy peligroso limitarse en la lectura de las cosas antes que vivirlas. Está muy bien de que la masturbación existe, pero no permite ligarse a las señoras con las cuales se piensa. A nivel más rudimental, a niveles un poco más subidos, es evidente que el pensar que uno ignora no da derecho a seguir siendo tonto. Y un poco más alto aún, quiere decir que hay que empezar a ser humilde y a hacer con lo que se tiene, o sea, los pies, lo primero que se sabe hacer, que es caminar. Tontamente, empezando por el Mediterráneo, yendo hacia el Atlántico, como lo hizo mi hijo Mathurin, ¿no?, que a los 14 años se pegó los 800 kilómetros a pie con la mochila a cuestas, pues se ha encontrado con los sitios claves en los cuales de repente el hombre cuenta poco, porque el mundo, este mundo precioso, este planeta azul en el cual estamos, nos dice cosas que no hay palabras para contar. Bueno, hay unos puntos, déjame acá. Hay unos puntos claves en los cuales el espíritu se despierta. Hay sitios privilegiados en los cuales sopla el espíritu. Si no te mueves para buscarlos, no me creo que en una cuarta planta de una calle de Madrid, Barcelona, París o Toulouse va a soplar así porque te da la gana. Yo creo que hay que dejar sitio y tiempo a lo que permite la iniciación. André, espera un momentito. Tú has traído unos diagramas que yo te he pedido, fantásticos, donde está un árbol de los sefirots judíos y un señor sentado en la postura del loto con todos sus chakras puestos ahí, sus vórtices energéticos, y con una vertical ahí que es el camino de Kundalini. No vamos a extendernos sobre esto porque sería complicado. ¿Tú crees que los cabalistas medievales, los que estuvieron en Gerona, necesitaban ir de aquí para allá para cambiar, para subir de chakra en chakra? ¿O para hacer un viaje iniciático? Cuando abres el ojo interior, ves el universo entero.
No hace falta moverte porque lo ves todo. Pero mientras no lo ves, mejor que te muevas. No es bueno sentarse en una gruta, no se puede alcanzar ese No, estado es que esto me te diré una cosa. Al final basta pegar una torta a un guardia civil y acabar en Carabanchel. Pero esto no es ninguna iniciación. Pero y si bastaba ponerme en cuclillas para tener la iniciación, pues lo siento, todas las ranas serían Buda. Pero André, ¿cómo es esto de ver todo? Esto que estás diciendo. ¿De verdad no es esto así. de ver todo? No, realmente yo creo una cosa. No está arreglado ninguna cosa en este universo. Los sentidos, hasta ahora, son solo la expresión de una relación entre el límite exterior de un cuerpo mal asumido con lo que lo rodea. Ya es una traducción de la realidad. La realidad no es lo que captamos, la realidad es lo que hay. A pesar que lo captemos, lo comprendemos o no. O no. Bien, la iniciación y el viaje iniciático es a través del viaje dentro del cuerpo, limitado, dentro del cuerpo extendido, que es el planeta, dentro del cuerpo mayor, que es la inteligencia, la mente, el mundo conceptual, lo que permite, ya que no haya diferencias entre el objeto al cual se atiende la mente, el espíritu, el ente espiritual que todos llevamos dentro, y la manera de acercarse a él. Yo creo que la iniciación es el arte de dejar y olvidar las palabras. Las palabras encierran las cosas en un sitio, en la historia, en el tiempo y en la cultura. Yo creo que la existencia y la experiencia está afuera de todo. La iniciación abre sobre un mundo sin palabras y por esto, precisamente, es Perdóname, tan difícil te voy a hablar preguntar de una ella. cosa. ¿Por qué sin palabras? Puede ser sin palabras, con palabras. Es que la iniciación, digamos, el mundo este superior, y perdona que intervenga directamente, a mí me parece que no renuncia a nada. No. Lo que quiero decir es que, quiero decirte que no, lo que quiero decir es que me si estás tú vas a diciendo comer como un Wimpy, el mundo en varias en el facetas. aeropuerto de Barcelona, o en New York, o en Los Ángeles, o en los estados del maíz, en Estados Unidos, vas a comer cosas diferentes con la misma palabra. Cuídate de las palabras porque recubren cosas que son diferentes entre sí. Estamos de El acuerdo arte en esto. de tener respeto a la diferencia es lo que permite la conciencia, lo que permite la existencia y lo que permite al ser, al yo, de no estar limitado. En realidad se trata de petar los bordes del acuario. Sí, di, Fernando. No, yo creo, André, que estás desviando un poco el programa. siempre. Es decir, no se trata, No, como ha señalado ya Sibila, no se trata tanto de abandonar o no abandonar las palabras. También hay que abandonar las palabras y muchas cosas más. Pero yo fundamentalmente creo que de lo que se trata, lo que hay que abandonar es la noción del espacio y la noción del tiempo. La vivencia del espacio y la vivencia del tiempo. Tú, me parece que fue en el primer programa del Sol de Medianoche, dijiste una cosa muy importante. Hablaste de la iniciación vertical, no horizontal, del chamán, a propósito de cuando el chamán se colocaba en conexión armónica con el espíritu de los bisontes y pactaba las piezas que podían ser cazadas o no cazadas ese año. Con Bueno, el yo creo que señor de los fundamentalmente animales. el viaje iniciático es esto, es pasar de la postura horizontal a la postura vertical, que es la que nos va a permitir ascender del microcosmos al macrocosmos. Pero yo creo que deberíamos ser un poco didácticos, porque No, probablemente me las personas que nos falta están algo, escuchando sí. siguen desconociendo en este momento falta algo qué es respecto un de viaje eso. iniciático. De lo Un que ha viaje dicho iniciático- Malví me falta algo. un viaje iniciático es algo que tiene, bueno, una serie de condiciones, una serie de puntos Perdona, comunes. Fernando, pero tiene dos condiciones, una horizontal y otra vertical, no solo vertical. Bueno, Perdóname. pero para pasar del horizontal a lo vertical tienes que perder la noción del espacio y del tiempo, y para perder la noción del espacio y del tiempo te tienes que someter a una serie de pruebas iniciáticas. Mira, y yo creo que no me podríamos gusta. contar no experiencias Sigue hablando, personales. Quiero Malví, comentar lo que protestaré. dije la primera vez y lo que menciono ahora. La experiencia a la cual me refiero es una experiencia en la cual, cuando lo haces, empieza a ser todos los que conoces. Te das cuenta de repente que podría ser cualquier persona, cualquier roca, árbol, cualquier cosa de estas cosas de las cuales realmente no tienes que huir, pero con estas no puedes encontrar nada. La verticalidad es parar y encontrar una dirección y no un recorrido. La dialéctica de direcciones o ejes y recorridos se encuentra en Ibn al-Arabi, se encuentra en Los viajes de Mahoma, el Laylat al-Qadr y el Laylat al-Miraj. Pero es que no es solo eso, no es, perdóname André, no es solo eso. Hablamos por una parte como si hubiese solamente la palabra y el silencio. Entre la palabra y el silencio, el
poderoso trabajo, la paciencia de lo negativo, descubrió el concepto. El concepto admite muchas palabras, pero al fin y al cabo no se modifica en sí. Yo creo que por una parte está la persona singular soberana. Persona singular soberana. Y por otra parte, la inmensa magnitud de lo real. No hay contradicción entre la persona singular soberana y la inmensa magnitud de lo real. El viaje iniciático es ese punto donde se conectan una cosa y la otra. Por eso mismo lo de vertical, horizontal, lo de palabra, silencio, las habituales oposiciones cesan. Una persona puede resolver, como en el viaje que yo contaba, que es nada más que un farsante, y no con eso cambia su concepto del universo. Bueno, naturalmente, porque el viaje iniciático fundamentalmente consiste en abandonar el mundo de la dualidad. Claro. Por supuesto, que toda oposición desaparece, claro. Pero no toda oposición. La oposición que hay entre, de los por ejemplo, ¿no? El votante y la persona singular soberana, que es una oposición infinita. Es como la que puede haber entre el cenit y el nadir, ¿eh? Porque tiene muy poco que ver la persona singular soberana con el votante. O la diferencia entre el Dios digno de su nombre y el tiranuelo que pide dogmas, no hay punto que es la misma oposición que entre el nadir y el cenit. Pero por Dios, no el punto es en un universo que no tenga cenit y nadir. Pero hay una cosa que me molesta, es que realmente a mí me gustaría de que el testigo de la geografía del país en el cual hablamos hoy, España, tú, nos contase, porque eres demasiado silencioso, igual que el No, es que no soy silencioso, es que estamos con admiración escuchando la disertación académica. Académica. A ver, hazme un favor. Un coñazo. No es cierto que los momentos claves de tu vida, los momentos en los cuales has tenido la intuición perfecta de tu felicidad y de tu existencia, han tenido que ver con una ubicación concreta. Sin no duda es ninguna. cierto que tienes una veneración a ciertos recorridos. Sin duda ninguna, y además que hay determinados sitios que producen una vibración tremendamente positiva. Pero vamos a descender un momento y vamos a descender a esos televidentes que nos están viendo repartidos por toda España. Y yo, cuando me indicaron el tema de este programa, había leído libros, nunca me había preocupado si en mi vida personal, no es ninguna petulancia, había tenido ese viaje iniciático del cual estamos hablando aquí. Y yo creo que muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando, posiblemente ellos tampoco habían pensado en ningún momento si habían tenido un viaje iniciático. Y la síntesis sería que un viaje iniciático es una transformación. Y entonces vamos a la esencia del viaje. Y respondo en tu pregunta, hay determinados sitios que transforman, que cambian, que modifican. Y yo creo que el mensaje, quitando esas palabras grandilocuentes, el mensaje o el testigo que les pasamos a las personas que nos están viendo y escuchando, es que el viaje lo enriquecieran de algún modo. Que el viaje no fuera simplemente el traslado de un sitio a otro, que la palabra turismo la desterráramos y que el viaje lo enriqueciéramos de un modo de lo que decía al principio, transformarse personalmente, enriquecerse, buscar ese yo que tú has querido, que es un yo en nosotros, es un yo abierto, porque es que entonces llegamos a la esencia del viaje. Pero lo que tú estás proponiendo, Emilio, y haces muy deja bien, que te voy a dar la palabra. Déjame un momento solo, Andrés. No, déjamela. El turismo por la peregrinación. ¿Qué es lo que hace el peregrino? El peregrino busca un lugar de poder, busca un lugar iniciático. Pero ojo, la iniciación en realidad no está en el lugar de poder. La iniciación está, como señala Cavafis en su célebre poema Ítaca, está en el camino, en lo que se recorre en el recorrido. Entonces es el camino jacobeo lo que convierte esa experiencia en algo iniciático, el caminar. Si no se camina no hay iniciación. Hay que alcanzar esa meta, hay que alcanzar ese ónfalos, hay que alcanzar ese lugar de poder. Tenemos que tener la mediación. Tenemos que tener en cuenta que de dónde nos viene a nosotros esta palabra iniciación. La iniciación como tal palabra y como tal concepto y como tal práctica no existe en nuestro tiempo. Sin embargo, es una palabra que nos viene del mundo tradicional. Perdona, existe en nuestro tiempo. Estoy de acuerdo. En el mundo moderno lo que existe es una contrainiciación. No digo en el mundo, pero no excluyes que haya iniciaciones. Claro. Digamos, para buscar un poco el fondo de la cuestión. La iniciación fundamentalmente está en relación con la condición humana. Es decir, el mundo tradicional consideraba
al hombre como inacabado en tanto en cuanto no se iniciara. Y se iniciaba el hombre adquiriendo la condición humana en cuanto se abría al acceso de una vida religiosa profunda, en el sentido vital. Perdón, y en el sentido déjame que te doctrinal. interrumpa, que hago muy mal. Perdona un Exacto. momento, déjame que te interrumpa. Nosotros, muchas cosas referentes a este terreno, no entiendo muy bien por qué las llamamos religiosas. Bueno, porque la verdad es que yo, después del tiempo, lo considero es todo menos religioso. Hablemos del espíritu. Porque Del espíritu, hablemos del espíritu. Sí, pero lo religioso. religioso se refiere a lo que los griegos llamaban sacro y eterno. Claro. Hay algo Bueno, sacro y eterno permanente en la vida. El que lo olvide, ay de él. Y voy a decir otra cosa. Además, no, si me parece Pero ¿quién fantástico. pierde la evidencia? Y voy a decir otra porque cosa. habla de porque hace comentarios. Además es una experiencia unitiva la de la iniciación. Pero no Une lo religiosa. que estaba diabólicamente Pero no, separado. pero no por, Y religar, en ese sentido no religioso. forzosamente No me religioso, agarres. Fernando, porque un tantrica no es religioso. Hombre, yo creo que sí. No, no puedes decir que lo Entonces sea tendríamos que empezar a exactamente discutir eso. qué llamas tu religión o no. Religión, ¿Cuál el es tu- concepto religioso. Nosotros cuando hablamos tenemos que hablar de lo que se considera aquí en este país nuestro concepto de religión. No es cuestión de las palabras en este sentido. No, Pero André, espera, por favor, perdona. yo voy a terminar. Por la sexta vez pido palabra. Perdona, yo voy a terminar las dos manos. A ver, Entonces, ¿por qué he dicho que el mundo moderno en este sentido vive Es también el tránsito? Es decir, el aspecto, como decía Mircea Eliade, el mito se ha hundido, pero queda la cáscara. En ese sentido, también en el mundo moderno, el tránsito, la idea del tránsito, el pasar de, por ejemplo, el paso de la pubertad a la edad adulta, como existía en el mundo tradicional. Hablas de una Guinea sentado en Oxford. Perdona. Bueno, Entonces, siga, siga. El tránsito existe. Pero el tránsito en el mundo tradicional conducía al hombre a una realización interior muy profunda y espiritual y le abría un mundo total y se integraba en esa totalidad, mientras que el tránsito en nuestra época no conduce al hombre a esa vida espiritual, sino que le aparta de ella y le solidifica interior y exteriormente. Por eso esto se transforma en una contrainiciación. De ahí se deduce que la iniciación está fundamentalmente relacionada primero con la condición humana. El hombre nace inacabado y se completa en la medida en que accede al mundo del espíritu. Y entonces deducimos, la iniciación tiene que ver con ese acceso que nosotros realizamos en nosotros mismos, en ese otro al que nacemos, al mundo espiritual. Venga, André, André. El nenúfar nace buscando el fondo para tener fango. Y si no, no tiene flor. Bueno, ¿y Esto qué nos- para las referencias. Bueno, bien, vale. ¿Y qué quiere Ahora voy a decir aclarar con una esto? cosa. Fernando, uno de los motivos principales por los cuales me he hecho ibérico, no español porque no llegó a aclararme con la diferenciación. Ibérico. Esa es la palabra. Ibérico, ha sido tu libro, ha sido tu persona, ha sido tu sueño intenso de una iniciación de esta península de la Europa y que escribiste lejano, en sitios apartados de ella. ¿Te acuerdas? Te conté que nos conocimos en Angkor Wat. No te acordabas. Tengo la dedicatoria tuya en el primer tomo de los 4 libros de Hiperión. ¿Te acuerdas? Bien. Yo creo que realmente hay un inmenso pecado que es el de poner condicionantes casi imposibles para que alguien tenga la iniciación. Yo creo que la iniciación es tanto el hombre que empieza a hacer una pared y la hace bien, un hombre que coge una tabla y la corta bien, un hombre que coge una pluma y la usa Por lo bien. pronto, Oye, la iniciación André, requiere voluntad de iniciarse. ¿Puedo acabar? Hombre, No, sí, no, puedo André, acabar. André, No André. estoy hablando de los compañones, estoy hablando de la francmasonería, Claro, si tú hablas- estoy hablando de la conciencia de lo que se hace acompañada de la conciencia de con quién se hace y del por qué. Yo creo que el iniciado que no deja paso a los que no saben no es ningún iniciado. Creo que El iniciado está a la disposición de los que no saben, siempre y cuando estas personas quieran iniciarse y estén decididas a dar ese paso. Y antes de dar ese paso, el iniciado, el maestro, avisa al futuro discípulo de que si emprende ese camino y no llega hasta el final, es derrotado por cualquiera de Te voy a estos llevar la enemigos del contraria. conocimiento, ¿Por qué? se queda convertido en esclavo del templo
para el resto de sus días y solo en futuras reencarnaciones. El que sirve a los que no saben es el que sabe. El iniciado está al servicio, nunca manda, nunca tiene un derecho, nunca puede ejecutar ningún mandado sobre nadie. Si alguien está iniciado, estás cometiendo un verdadero sacrilegio. No, Andrés, si no es eso, Andrés está queriendo hablar de la iniciación democrática. Claro, frente a la palabra de la boca, Antonio. No puedes eso es una contrainiciación. ¿Qué es esto? Si no me dejáis hablar, me enfadaré muchísimo. Eso es una contrainiciación. De verdad que me voy a enfadar muchísimo. Sibila se va a enfadar, por favor. Me voy a poner rabiosa. André, en las antiguas iniciaciones, a palo limpio iban los discípulos. Maestros han habido que de un barazo se han cargado a un señor y no por eso dejaban de ser maestros. Que luego tú estés de acuerdo o no, o que creas que ese no es el sistema, pero los ha habido. No voy por ahí. Yo digo que estamos en 1990. Me parece bien, pero no desvalorices tanto. Pero si la iniciación la propicia el hecho de que vamos a morir, el hecho de que vamos a morir obliga a todos a iniciarse. Lo que pasa es que unos se inician a una cosa llamada por otros psicosis, a otra cosa llamada por otros neurosis y a otra cosa llamada por otros cumplimiento. ¿Tú estás convencido? La iniciación es inevitable, todo el mundo se inicia. Todo el mundo, sin excepción. Lo que pero la pasa mayor es que parte de la gente, como tú has señalado, solo en el momento de la muerte se inicia. Y en cambio hay algunos otros seres que intentan iniciarse antes. Porque tienen antes la muerte, porque antes han hecho frente a la muerte. Naturalmente. Por Nada eso la más prueba que por iniciática eso, es porque en vez de ir al médico se han quedado en su casa pensando en la muerte. Efectivamente. Antonio, Fernando había empezado un tema que luego le hemos interrumpido. ¿Cuál es, o sea, para la gente que nos estás viendo, el punto de partida de la iniciación, cuál es? O sea, y también la otra pregunta es, ¿está reservada solo a unos pocos, a todo el mundo? Está reservada a muy pocas personas. A muy pocas personas. Bueno, yo antes he mencionado los Reyes Magos y los pastores, es decir, el pueblo llano que acudió al portal de Belén y los iniciados que acudieron al portal de Belén. Yo creo que no todo el mundo puede, ni quiere, ni debe iniciarse. Hay un libro fantástico que probablemente conocéis todos, Los grandes iniciados, de Edouard Chiguet, donde recrea, de una forma un poco falsa, un poco como Ivans recreó el palacio de Gnosos en Creta, pero bueno, puede servirnos para ejemplarizar. Chiguet cuenta en este libro cómo se producía la iniciación en los templos del antiguo Egipto, que al fin y al cabo es la iniciación más antigua que conocemos, a no ser que nos remontemos a la Atlántida. Bien, en los templos del antiguo Egipto, cuando una persona quería iniciarse, ya tenemos aquí la primera condición del viaje iniciático, la voluntad de querer iniciarse, la voluntad de querer adentrarse, recorrer ese laberinto, enfrentándose a una serie de pruebas para alcanzar, como hace Teseo, en el mito de Teseo, el Minotauro justo en el centro del laberinto y empaparse con su sangre, ver cara a cara a la muerte allí. Entonces este individuo llegaba al templo, llamaba a su puerta y le abría el padre portero, por así decir, el hierofante portero. Y entonces, cuando el individuo que llegaba persuadía de que verdaderamente era sincera su voluntad de ser iniciado, entonces le avisaban de lo que le iba a suceder. Te vas a enfrentar a horribles pruebas, si las superas te iniciaremos y si no, el resto de tus días, como he dicho antes, los pasarás convertido en un esclavo del templo y no tendrás ninguna otra posibilidad de reivindicación. Déjame terminar, termino enseguida. Entonces este individuo, precisamente para hacerle abandonar estas nociones de espacio y tiempo, era abandonado a lo largo de esas galerías secretas del templo, de las pirámides, donde lo mismo se pasaba 3 meses o 30 años, porque había perdido la noción del tiempo, igual que cuando se ingiere una droga psicodélica, un alucinógeno, metido en una celda con agua hasta la cintura, lleno de sabandijas, de ratas, caminando por galerías interminables, sin ver ni la luz, sumido en la oscuridad, en el ayuno, etcétera, etcétera, y así poco a poco ese individuo iba desposeyéndose del tiempo y del espacio, que es donde transcurre la actividad racional. Y si realmente superaba todas esas pruebas, llegaba un momento en que al doblar un recodo se le abría el patio interior del templo y entonces ya allí bondadosamente acudía a recibirlo el hierofante y le enseñaba a leer el libro de las alturas, le enseñaba a leer las estrellas, produciéndose así ese chispazo de fusión entre el microcosmos y el macrocosmos, y esa persona pasaba a ser un hierofante a partir de ese momento. Los otros, los que no llegaban hasta el templo cuadrangular del interior, hasta el patio cuadrangular del interior, eran esclavos por el resto de sus días. No democraticemos también esto. Y que se le dice, ¿qué quieres ahora? Y dice, la luz. Es una respuesta que todos siempre tendríamos que
que tener, la luz. ¿verdad? Bueno, Pero a ver, déjame un momento, desear la luz. Muy déjate posible. hablar a Déjame acabar. Basilio. A ver, No, que hable él. Jesucristo se callé somete a cuando toda esa hablabas. serie de tormentos. Me ¿Por qué callé Jesucristo cuando hablabas. hace el Vía Crucis, el Calvario, la muerte? Porque no Déjame basta con hablar. desear la Un luz. segundo. Déjale hablar. Bueno, Basilio. a ver, sí. Basilio. No, solo hay una dos- Deja hablar a anotación, Basilio. una pequeña anotación al Estás- margen. Está inmenso. Quiero Andrés, papel y bolígrafo. Inmenso, Hay una- Andrés, Hay Papel un y pluma. poema de un pequeño poema de un poeta sufí que creo que es Yunus Emre, un poeta sufí turco, si no me equivoco, o si no me corrige Fernando. También que- que dice